Esperen, ya. Muy buenos días, tardes y noches, apreciado público. Nosotros somos el equipo número 7 de la Unidad de Aprendizaje, Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión, pertenecientes a la Facultad de Derecho y Criminología. Les damos la bienvenida a Voces por la Justicia y la Dignidad, nuestro espacio informativo que nace del compromiso, la memoria y la indignación. Este noticiero no solo busca informar, sino también conmover y despertar conciencia en tiempos donde la verdad se disputa entre el ruido, las redes y las cifras. Hoy intentamos devolverle esa humanidad a la noticia. Cada historia que aquí compartiremos retrata un hilo de nuestra sociedad, donde la violencia, la indiferencia y la desigualdad siguen marcando la vida de miles de personas, pero también donde persiste la esperanza, la valentía y la lucha colectiva por transformar la realidad. Este programa surge con un propósito claro: ser una voz que defienda los derechos humanos desde el sentido más profundo de la palabra dignidad. Detrás de cada dato hay una vida, detrás de cada titular hay una historia que exige justicia. Nos proponemos a mirar no solo lo que ocurrió, sino por qué ocurrió, quién fue responsable y qué mecanismos fallaron. Y sobre todo, qué podemos hacer para que esto no vuelva a repetirse. Durante esta emisión abordaremos 5 notas que, aunque provienen de distintos contextos, comparten un mismo hilo conductor: la violación de derechos fundamentales y la urgencia de construir una cultura de respeto, equidad y justicia. Comenzamos con una historia que ha estremecido al país: el caso de la violencia sexual en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde un estudiante fue víctima de una violación grupal dentro del campus universitario, mientras las autoridades fueron señaladas por encubrir y minimizar el hecho. No es solo una noticia de impacto local, sino un espejo del abandono institucional que sufren miles de mujeres, que denuncian agresiones y que se enfrentan a la desconfianza del propio sistema de justicia. Nuestra segunda nota abordará un tema más general, pero igualmente doloroso: el aumento del 18% de los casos de violencia contra las mujeres, esto durante el 2025, según datos de la Red Nacional de Refugios. Cuando la violencia contra las mujeres está y ésta se convierte en estadísticas, se corre riesgo de normalizarla, pero detrás de cada número hay una mujer con miedo, una familia fracturada y un sistema que aún no responde. En la tercera parte de este podcast daremos voz a las cifras más desgarradoras: los feminicidios de niñas y adolescentes. La Red por los Derechos de la Infancia en México ha revelado que cientos de menores han sido asesinadas en contexto de violencia de género, niñas que no alcanzaron la mayoría de edad y cuyas muertes en muchos casos ni siquiera son reconocidas como feminicidios. Este apartado nos invita a reflexionar un poco más sobre el papel de la sociedad en la protección de su infancia y sobre cómo la impunidad institucional perpetúa el horror. Avanzaremos luego hacia otra forma de violencia menos visible, pero igualmente mortal: la discriminación estructural contra los pueblos indígenas. Contaremos la historia de una mujer náhuatl que perdió la vida tras haber sido víctima de negligencia médica y racismo en un hospital en el IMSS en Veracruz. Su caso no solo reveló el dolor de una familia, sino la crudeza de un sistema de salud que muchas veces excluye a los más vulnerables. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, abrió una investigación por violación al derecho a la salud, la igualdad y la no discriminación. Y finalmente, cerraremos con una nota que nos confronta con la intolerancia en los espacios públicos: la discriminación hacia la comunidad LGBTQI+, durante un evento político en el Congreso de la Ciudad de México. En el marco del Parlamento 2025, varios legisladores se opusieron a expresiones artísticas que reivindicaban el orgullo y la libertad. Este hecho no solamente desató un debate sobre los límites de la representación, sino también de la inclusión y el respeto en los espacios institucionales. Estas son 5 historias distintas, pero con un mismo propósito. Más allá de la denuncia, este noticiero busca dar un paso más: generar reflexión, acompañamiento y transformación,
Queremos promover un periodismo que se funda en la ética, en la empatía y en el respeto. Entendemos que el trabajo informativo no es solo transmitir hechos, sino también darles contexto, nombre y rostro. Como estudiantes y ciudadanos, asimismo, que informar en un acto político y ético, nuestra intención no va a ser escandalizar, sino comprender, no es polarizar, sino construir puentes de empatía y acción. Cada nota de hoy tiene objetivos claros: visibilizar, exigir y recordar, porque sin memoria no hay justicia y sin justicia no hay dignidad. Queremos llevar a nuestros televidentes más allá del titular, al corazón de las historias humanas que se encuentran tras los datos. Hemos diseñado esta emisión con un enfoque educativo y crítico. Voces por la Justicia y la Dignidad no se va a limitar a informar, sino que se posiciona como un espacio reflexivo sobre lo que significa defender los derechos humanos en el México actual. Detrás de esta producción hay una convicción: la información es una herramienta de defensa. Como recordaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, comunicar con responsabilidad es una forma de proteger. Cuando una sociedad conoce sus derechos, los ejerce. Cuando los ignora, los pierde. Por eso, en cada segmento nos preguntaremos: ¿qué derechos fueron violentados? ¿Quiénes deben de responder? ¿Y qué transformaciones necesitamos? Estas preguntas no son solo para los expertos, sino también para cada ciudadano que busca transformar su entorno. Hoy, en este noticiero, invitamos a mirar con empatía, pero también con valentía, porque la justicia no nace de la compasión, sino del compromiso. A lo largo de esta jornada informativa, recorremos historias que exponen las urgencias de atender la violencia sexual en los espacios educativos, de fortalecer los refugios para las mujeres y de dignificar la infancia, de garantizar la atención médica inclusiva y de consolidar espacios públicos donde todas las entidades sean respetadas. Este trabajo se sostiene en tres pilares fundamentales: visibilizar la verdad y nombrar lo que otros callan, analizar con profundidad, comprender las causas estructurales de la violencia y promover la acción social. Recordar que cada espectador también puede ser agente de cambio. Invitamos a quienes nos ven y nos escuchan a no ser simples testigos, sino también participantes activos en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, porque ningún derecho se mantiene sin vigilancia y ningún cambio perdura sin compromiso colectivo. En Voces por la Justicia y la Dignidad, creemos en un periodismo con alma y en una comunicación que no olvida, que detrás del lente hay vidas reales, hay emociones y luchas, convencidos de que informar con ética es una forma de hacer justicia. Les damos la bienvenida a un espacio donde cada palabra es resistencia y cada historia es una oportunidad para reflexionar. Les invitamos a permanecer con nosotros. Con esto vamos a comenzar con nuestra primera nota, la historia que ha conmovido a San Luis Potosí y refleja una herida aún abierta en la educación mexicana: la violencia sexual dentro de los espacios universitarios y la lucha de las víctimas para obtener justicia. Iniciamos esta serie de reportajes con este caso que ha conmocionado a la comunidad académica a todo el país. El presunto caso de violencia sexual ocurrido en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Un estudiante denunció haber sido víctima de una violación grupal dentro de las instalaciones universitarias, presuntamente perpetrada por tres compañeros y una persona ajena. Jim, ¿qué nos puedes contar acerca de eso? Sí, mira, el hecho ocurrido fue en un espacio que debería representar aprendizaje y seguridad. Esto expone las fallas sistemáticas en la atención a víctimas de violencia sexual dentro de las universidades. De acuerdo con los primeros informes, la joven solicitó apoyo institucional, pero su denuncia fue recibida con indiferencia. Según los testimonios de estudiantes, el personal directivo priorizó el prestigio de la escuela por encima del bienestar y los derechos de la víctima. Oscar, ¿qué nos puedes hablar sobre ello? Claro, las reacciones no se hicieron esperar. Durante todos los días posteriores se registraron múltiples protestas, dentro y fuera de la universidad. Estudiantes, colectivas feministas y organizaciones civiles exigieron justicia, transparencia
y en el proceso y sanciones inmediatas a los responsables, no solo de la agresión, sino también del presunto encubrimiento. Ante la presión social, el rector informó que tras una investigación interna y la colaboración con autoridades judiciales, dos de los estudiantes implicados fueron expulsados y el presunto actor material detenido por la Fiscalía Estatal. Además, se anunció la creación de nuevas medidas de prevención y atención a casos de violencia de género. Sin embargo, las víctimas y los colectivos han denunciado que estas acciones son insuficientes. Aseguran que la falta de seguimiento psicológico, la revictimización y la ausencia de mecanismos rápidos de protección demuestran una crisis institucional en la garantía del derecho a la integridad y a la justicia. Expertos en derechos humanos y abogadas especializadas en violencia de género han señalado que este caso refleja un patrón, la omisión institucional y la impunidad dentro de espacios educativos. La universidad, al igual que el Estado, tiene la obligación legal de garantizar los derechos a la integridad, la seguridad, la no discriminación y el acceso a la justicia según lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y la Constitución mexicana. Más allá de las sanciones, este caso abre una reflexión sobre la responsabilidad ética de las instituciones educativas. Los espacios donde se enseña derecho deberían ser los primeros en hacer valerlo. La falta de sensibilidad, capacitación en atención de víctimas y protocolos efectivos perpetúan estructuras de desigualdad y violencia de género. La lección que deja de este hecho es contundente. Sin mecanismos reales de denuncia, sin justicia con perspectiva de género y sin acompañamiento integral, los discursos institucionales quedan vacíos y por ahora la víctima continúa con protección judicial y acompañamiento de organizaciones civiles, mientras la comunidad universitaria sigue exigiendo justicia y reformas estructurales en la atención de la violencia sexual dentro de las universidades. ¿Qué nos puedes Con decir, Con compañera Ale? esta nota, recordamos que la educación no se limita a los muros del aula, también implica aprender a respetar, escuchar y proteger la vida de quienes comparten estos espacios. A continuación, pasamos a la segunda nota, donde los datos respaldan una tendencia preocupante que afecta a las millones de mujeres en todo el país, el incremento en los casos de violencia de género. Después de esta nota, vamos a otra también muy triste, que revela una realidad devastadora y persistente. De acuerdo con la Red Nacional de Refugios, en lo que va del 2025, la violencia contra las mujeres en México ha aumentado un 18% respecto al año anterior. Las cifras se traducen en miles de mujeres que cada día buscan escapar de un ciclo de agresión y miedo. Jin, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Sí, mírale, tan solo durante el primer trimestre del año, más de 4.300 mujeres fueron registradas en una situación de violencia en la Ciudad de México. De ellas, el 71% solicitó ayuda de la Secretaría de las Mujeres y un 25% renunció al Ministerio Público para denunciar agresiones físicas, psicológicas o sexuales. Sin embargo, la atención brindada suele ser tardía o insuficiente. Según la misma red, el 90% de los agresores son parejas o exparejas y la mayoría de los casos ocurren en el entorno doméstico. De ahí que esta problemática no sea un asunto privado, sino una cuestión de seguridad pública y derechos humanos. Tal como lo dicen las estadísticas, la violencia contra las mujeres puede adoptar diferentes formas, tanto física, económica, psicológica, patrimonial y sexual. Este incremento del 18% no responde solo a factores coyunturales, sino a causas estructurales, desigualdad de género, falta de educación emocional, carencias de políticas públicas de prevención efectiva y una cultura patriarcal que continúa normalizando la violencia hasta el día de hoy. Las consecuencias son alarmantes. Entre enero y agosto de este año,
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 444 feminicidios en todo el país, lo que equivale a 1.8 de asesinatos de mujeres por día en apenas 6 meses. Entidades como el Estado de México, Chihuahua, Morelos y la Ciudad de México acumularon más del 30% de los casos. Estas cifras solo reflejan la punta del iceberg. Activistas han denunciado que miles de muertes violentas de mujeres son clasificadas erróneamente como homicidios dolosos, evitando que sean investigadas con perspectiva de género. Esta mala clasificación obstaculizada la justicia y refuerza la impunidad sobre todo. Aunque el papel de las autoridades federales y estatales han sido crucial, también ha sido insuficiente. El gobierno federal ha anunciado nuevas fases del Programa Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y medidas de reforzamiento de las alertas de violencia de género. Sin embargo, diversos organismos civiles consideran que la respuesta institucional sigue sin atacar las causas profundas. Desde la Red Nacional de Refugios se ha solicitado incrementar el presupuesto destinado a casas de acogida, fortalecer los servicios psicológicos y garantizar el acompañamiento legal gratuito. Se calcula que en México más de 10.000 mujeres y niñas han sido atendidas por violencia extrema en este año, pero los refugios operan en su límite de capacidad. En paralelo, la Fiscalía General de la República ha informado el aumento de judicializaciones de casos de feminicidio y la implementación de nuevas unidades de atención especializada. Mas, sin embargo, las víctimas y los colectivos coinciden en que la justicia sigue siendo demasiado tardía y reactivizante. Los derechos vulnerados en este contexto abarcan un amplio espectro, desde el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad, hasta el derecho a la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia. Cada omisión institucional representa una herida en el compromiso del Estado y con los derechos humanos. Expertas y organismos feministas han señalado que la violencia contra las mujeres es un reflejo de la desigualdad económica y social. En promedio, las mujeres dedican el doble tiempo que los hombres a labores domésticas no remuneradas, lo que aumenta su dependencia económica y reduce su posibilidad de escapar de ambientes violentos. Además, los impactos psicológicos son muy profundos. Muchas mujeres que sobreviven a la violencia enfrentan estrés postraumático, aislamiento social y pérdida de oportunidades laborales. La violencia no solo mata, también interrumpe destinos. El contexto actual exige un compromiso social más amplio. Las instituciones deben de garantizar protección, pero también educación en valores de respeto, igualdad y empatía. La lucha contra la violencia de género no se gana en los tribunales, sino en las aulas, en los hogares y los centros de trabajo. Colectivos y expertas insisten en que el silencio social perpetúa la violencia. Cada vez que se duda de una víctima, cada vez que se minimiza un caso, se envía un mensaje de impunidad. Y ante esta realidad, las autoridades han destinado recursos a campañas de sensibilización nacional impulsadas desde la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres. Mas, sin embargo, la efectividad de estas campañas dependerá de su capacidad para generar cambios culturales muy profundos. Porque la violencia no se combate solo con leyes, sino con educación. Debemos promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Y sobre todo, debemos entender que las mujeres no piden privilegios, sino derechos. El derecho a estar vivas, a caminar sin miedo y a ser tratadas con dignidad. Con esta nota queda claro que la violencia de género en México sigue siendo una emergencia nacional. La sociedad enfrenta el desafío de romper el silencio y exigir los resultados contundentes. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con una historia que expone otra faceta del mismo problema, la violencia que cobra víctimas aún más vulnerables, niñas y adolescentes. Nuestra siguiente nota aborda los feminicidios infantiles, una tragedia que debería ser imposible en cualquier país que se llame justo.
La siguiente nota nos enfrenta a una de las realidades más dolorosas de nuestro país, la violencia feminicida que arrebata la vida de niñas y adolescentes. El informe del 2025 de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, revela que entre enero del 2015 y septiembre del 2025, 870 niñas y adolescentes de entre los 0 y 17 años fueron víctimas de feminicidio, representando casi el 10% de todos los feminicidios registrados en el país en ese periodo. Esto significa que cada mes, en promedio, 7 menores de edad son asesinadas en México por razones de género. Los estados con mayor incidencia son el Estado de México, Veracruz y Jalisco, que concentran casi un tercio de los casos nacionales. La mayoría de las víctimas tenía entre 13 y 17 años, aunque también se reportaron asesinatos de niñas menores de 10. Cifras recientes subrayan que tan solo entre enero y septiembre de 2025 se documentaron 134 asesinatos de menores mujeres, combinando feminicidios y homicidios dolosos, aunque esto representa una ligera disminución del 15.7% en comparación con 2024. Las organizaciones advierten que el descenso no refleja una mejora real. Muchos asesinatos siguen siendo mal clasificados y no investigados con perspectiva de infancia ni de género. La Redim y colectivas feministas denuncian que estos crímenes son parte de un continuum de violencias que comienzan en el hogar y se extienden a la escuela, la comunidad y los espacios digitales. Factores como el abuso sexual, el matrimonio infantil forzado, la pobreza y la trata de personas son causas recurrentes que preceden los asesinatos. La activista Frida Guerrera, quien desde hace años documenta casos de feminicidio infantil, señala un dato desgarrador. En lo que va del 2025, al menos 35 niñas han sido asesinadas por sus propios familiares y más de 80 menores, entre niñas y niños, murieron por causa de la violencia intrafamiliar. La mayor parte de los agresores pertenecía al círculo cercano, padres, padrastros, tíos o hermanos mayores. Estos hechos representan una ruptura irreparable en el tejido social, muestran la incapacidad de las instituciones para garantizar el derecho a la vida, la seguridad, la familia y la protección del Estado que establece la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Ahora sí, compañera Ale, cuéntenos las consecuencias. Las consecuencias trascienden la estadística. Cada niña asesinada representa una herida colectiva, una infancia extinguida por el silencio y la impunidad, pero también significa una sociedad que falló al no prevenir la violencia ni proteger a la víctima antes de llegar a ese punto. Uno de los principales problemas es la falta de un registro unificado de feminicidios infantiles, lo que impide diseñar políticas públicas precisas. En múltiples estados, los casos permanecen clasificados como homicidios simples o muerte no determinada. Sin esta información, la prevención se vuelve inalcanzable y la justicia un ideal vacío. Ahora, la magnitud del problema, la respuesta institucional ha sido muy lenta. Durante todo 2025, la Fiscalía General de la República anunció la creación de un protocolo especializado para la investigación de feminicidios de menores, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Asimismo, se han impulsado capacitaciones con enfoque de derechos de infancia para las y los ministerios públicos. Aunado a esto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó el programa Infancia Segura 2025, que busca la coordinación entre ministerios públicos, escuelas y centros de salud para detectar signos de violencia doméstica. Sin embargo, las organizaciones denuncian que su aplicación es aún desigual en los estados. Para expertas y defensores de los derechos humanos, estos esfuerzos carecen de una perspectiva integral. La falta de atención psicológica, la inexistencia de refugios para niños y adolescentes y la lenta reacción judicial siguen dejando a la indefensión a las víctimas potenciales.
Y más que nada, los derechos vulnerados en estos casos son claros. Por ejemplo, el derecho a la vida y a la integridad física y emocional, reconocido en la Constitución mexicana y en tratados internacionales. El derecho a la infancia segura y libre de violencia, provisto en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El acceso a la justicia que se ve negado cuando las muertes no son investigadas con la debida diligencia. Cada vez que un feminicidio infantil queda impune, se envía un mensaje devastador, que la vida de las niñas vale menos. La violencia sexual contra menores sigue siendo una tragedia silenciada. Muchas víctimas reciben atención tardía o son culpabilizadas por adultos e instituciones. Existen también profundas implicaciones sociales. La infancia, una etapa que debería ser sinónimo de protección, se ha convertido en un blanco de las expresiones más extremas del machismo y la desigualdad. En muchos casos, los medios reproducen narrativas sensacionalistas, despojando a las víctimas de su humanidad. En entrevista a la directora de la Redim, Daría Ramírez, subrayó que cada niña asesinada representa el fracaso del Estado mexicano. A su juicio, no basta con reforzar la vigilancia policial. Se necesitan programas sostenidos de acompañamiento familiar, acceso a la educación con perspectiva de género y capacitación a funcionarios. Estas niñas no son cifras, sino ausencias que gritan. La sociedad tiene la obligación moral y legal de garantizar que ninguna menor viva con miedo ni muera por violencia. El derecho a una infancia plena no puede seguir siendo un privilegio. Por ello, los colectivos proponen ampliar las alertas de violencia de género a casos específicos de feminicidios infantiles y crear unidades de atención interinstitucional que vinculen la justicia, la salud y la educación. El foco sostienen que debe ser la prevención, no la reacción. Como decía la compañera Jean, pues parece que aún hay esperanzas. En diversas comunidades, docentes, madres, padres y activistas han formado redes de vigilancia y acompañamiento para niñas en riesgo. Estas iniciativas ciudadanas demuestran que la protección real comienza en lo local, en la empatía y el cuidado comunitario. Con esta nota cerramos un recordatorio urgente. El derecho a la infancia es el primer derecho humano que debe defender cualquier sociedad. Cuando se pierde la capacidad de proteger a los más vulnerables, se empieza a perder la humanidad entera. Y precisamente, esa deshumanización también se refleja en otro tipo de exclusión, la que viven los pueblos originarios ante la desigualdad institucional. Enseguida presentaremos la nota número 4, que relata el caso de una mujer náhuatl víctima de negligencia médica y discriminación en Veracruz, un caso que desnuda el racismo estructural que persiste sobre todo en el sistema de salud. Nos vamos a otro tipo de violencia. Nos trasladamos hasta el estado de Veracruz, donde un caso de discriminación estructural y negligencia médica ha sacudido el debate nacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. Una mujer de origen náhuatl perdió la vida tras un parto mal atendido en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Zonclinca. Jean, ¿qué nos puedes contar acerca del caso? Sí, Ale. De acuerdo con la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la víctima, hablante de lengua náhuatl, fue informada por el personal médico durante el ingreso. Al presentar complicaciones obstétricas, se le negó la atención inmediata por no comprender las indicaciones. Horas después, sufrió una hemorragia que resultó mortal. Lamentable eso. El caso provocó indignación social porque evidencia cómo el racismo institucional sigue costando vidas. Testimonios de familiares revelaron que el personal del hospital realizó comentarios despectivos sobre la lengua y vestimenta de la mujer. Que alguien lo traduzca, yo no la entiendo. Se escuchó decir un médico en la sala según testigos. La CNDH emitió una recomendación pública dirigida al director general del IMSS tras confirmar violaciones graves a los derechos humanos. En su dictamen, el organismo señaló uso del lenguaje discriminatorio,
falta de atención oportuna, deficiencia en el manejo clínico y omisión en la comunicación intercultural con pacientes indígenas. La recomendación subraya que la conducta del personal médico vulneró tres derechos fundamentales: el derecho a la salud, el derecho a la igualdad y no discriminación, y el derecho a la vida e integridad personal. Además, se estableció la obligación de ofrecer una reparación integral a la familia de la víctima y de implementar medidas de no repetición que incluyan formación intercultural y sanciones administrativas. Y a pesar de que las medidas correctivas, organizaciones de derechos indígenas sostienen que esto no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que afecta a comunidades originarias de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz, donde persisten barreras lingüísticas y culturales en la atención médica. Es tanta esta violencia que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación documentó que en lo que va del 2025 se han recibido más de 260 denuncias por discriminación en instituciones de salud pública, en su mayoría relacionadas con origen étnico o condición socioeconómica. Sin embargo, menos del 30% de los casos derivan sanciones directas a los responsables. El problema radica en la falta de infraestructura culturalmente pertinente. En muchos hospitales rurales no existen traductores ni intérpretes y el personal médico no recibe capacitación en derechos humanos o salud intercultural. Esto convierte la atención médica en una experiencia desigual, incluso violenta, para las personas indígenas. En una entrevista, Estela Casados, académica de la Universidad Veracruzana y especialista en género y etnicidad, declaró que mientras la medicina entienda la diversidad cultural como un obstáculo y no como un derecho, los hospitales seguirán siendo espacios de exclusión. En respuesta a las críticas, el IMSS anunció una reforma interna para incorporar 180 promotores de salud indígena en hospitales de zonas rurales, así como la creación de materiales visuales y auditivos en 10 lenguas originarias. No obstante, colectivos señalan que el problema no es solo de comunicación, sino también de la mentalidad y la deshumanización del paciente indígena. Las comunidades indígenas han reiterado que los términos de equidad o inclusión se vacían cuando no hay resultados tangibles. Existen una vigilancia efectiva de las políticas de salud y participación directa en su diseño. Nada sobre nosotros sin nosotros. Ese es el lema que toman para exigir autonomía y respeto. El caso de la mujer náhuatl también pone en evidencia otra preocupación: la intersección entre la discriminación racial y la violencia de género. Las mujeres indígenas viven una doble marginación por ser mujeres y por ser indígenas. Esta doble vulnerabilidad multiplica los riesgos de violencia obstétrica, exclusión educativa y desprotección institucional. La negligencia obstétrica, la horrible negligencia obstétrica, reconocida ya como una forma de violencia de género institucional, ha sido documentada en informes del Observatorio de Mortalidad Materna. En Veracruz, al menos 23 casos similares se investigan actualmente, lo que revela un patrón de irresponsabilidad médica y también la falta de los protocolos humanos. Desde el punto de vista jurídico, este caso representa una violación directa a múltiples normativas internacionales. El convenio 169 de la OIT declara que la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo segundo de la Constitución mexicana reconoce la composición pluricultural de la nación y garantiza el acceso equitativo a los servicios públicos. El impacto humano trasciende la pérdida individual. La muerte de la mujer afectó profundamente a su comunidad, que ha exigido disculpas públicas y medidas reparadoras. Nos quitaron no solo a una madre, sino también a una traductora y portadora de nuestra lengua, lamentó un representante comunal. La CNDH ha reiterado la necesidad de políticas públicas que integren la interculturalidad como eje de salud. No se trata solo de un programa asistencial, sino de reconocimiento de que la diversidad cultural es parte de la dignidad humana. Los derechos vulnerados en este caso fueron múltiples.
el derecho a la salud integral y accesible, el derecho a una atención médica libre de discriminación, la igualdad ante la ley y el derecho a la vida. Todos ellos están consagrados e instrumentos internacionales ratificados por México, pero su cumplimiento sigue siendo deficiente. Actualmente el IMSS se enfrenta a un proceso de seguimiento ante la CNDH y podría recibir sanciones por incumplimiento de recomendaciones si no demuestra los avances comprometidos. Mientras tanto, colectivos indígenas han convocado a foros regionales para impulsar sus propios modelos de atención médica, basada en la cosmovisión de cada pueblo. Este caso nos recuerda que la justicia no debe depender del idioma que hablamos ni del lugar donde nacemos. La salud como derecho humano debe de ser garantía universal. Así es, los derechos no se agradecen, se exigen, y en este país, que aún está pendiente del respeto pleno hacia quienes lo sostienen desde sus raíces culturales. Enseguida pasamos ya a la última nota de esta jornada informativa, los recientes actos de discriminación hacia la comunidad LGBTIQI+, durante un evento político en el Congreso de la Ciudad de México, que reavivaron el debate sobre inclusión, libertad de expresión y respeto a la diversidad. Bueno, para cerrar nuestro bloque informativo, abordamos un caso que volvió a poner en el centro del debate la lucha por la igualdad, la representación y el respeto a la diversidad durante la más reciente edición del Parlamento LGBTQI+, 2025, celebrado en el Congreso de la Ciudad de México. Varios legisladores realizaron expresiones críticas y despectivas contra una presentación artística organizada por integrantes de la comunidad diversa. El evento, cuyo objetivo era visibilizar la participación social y política de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQI+, fue empañado por comentarios homofóbicos dentro del Pleno. Diversos medios registraron la inconformidad de algunos diputados que consideraron inadecuadas las manifestaciones de orgullo realizadas en la ceremonia inaugural. La situación generó indignación y respuesta inmediata de colectivos que exigieron disculpas públicas y sanciones por actos de discriminación. Voceros de las organizaciones civiles denunciaron que este comportamiento refuerza discursos de odio que históricamente han marginado a la comunidad en espacios públicos y políticos. Y lo ocurrido no fue un hecho menor. El Parlamento LGBTIQ+, constituye un instrumento para fomentar esa participación ciudadana en igualdad de condiciones, permitiendo que las voces de una comunidad históricamente silenciada lleguen a los espacios de toma de decisiones. Por lo tanto, las expresiones discriminatorias representaron una violación directa al espíritu plural y democrático del foro. Como respuesta institucional, la presidenta de la mesa directiva del Congreso Capitalino emitió un pronunciamiento formal rechazando cualquier forma de discriminación dentro de la actividad parlamentaria. Además, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México inició una investigación de oficio sobre posibles violaciones al derecho a la igualdad y a la no discriminación. El hecho también motivó que el Consejo Nacional para Prevenir Discriminación interviniera de manera preventiva, solicitando informes a las autoridades legislativas locales y reafirmando que todas las instituciones públicas están obligadas a generar espacios seguros y libres de violencia simbólica o discursiva. Las autoridades políticas, entre ellas la Secretaría de Inclusión y Bienestar Ciudad de México, ha sido pionera en avances legales como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y la identidad de género legal, pero los activistas recalcaron que las leyes no bastan si la sociedad y las instituciones no transforman sus prácticas cotidianas.
Durante el evento, representantes de la comunidad trans señalaron que políticas como el reconocimiento de la identidad de género o la atención médica integral no pueden avanzar mientras existan resistencias basadas en discursos religiosos o ideológicos. La diversidad, enfatizaron, no se trata de tolerancia, es un derecho humano. Entre las propuestas emanadas del Parlamento LGBTIQ+, en 2025 se incluyó la creación de un observatorio para monitorear actos de discriminación en el ámbito político, la implementación de capacitaciones obligatorias para servidores públicos sobre diversidad sexual y la promoción de campañas educativas que contrarresten la desinformación sobre identidades sexogenéricas. La CDHCM reconoció la legitimidad de estas demandas, recordando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la opinión consultiva en el CO 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que la orientación sexual y la identidad de género están protegidas por el principio de igualdad y no discriminación. En México, el artículo primero constitucional garantiza la misma protección. ¿Qué nos puedes platicar, Jit? Sí, mira, Ale, los derechos vulnerados en este caso son evidentes. El derecho a la no discriminación, consagrado constitucionalmente, el derecho a la libertad de expresión y a la identidad, vulnerado cuando se ridiculizan expresiones artísticas o culturales, y el derecho a la participación política en igualdad de condiciones, que implica representar sin miedo ni estigma. Las consecuencias sociales de sucesos como este son profundas en un país donde, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, cada 2 días una persona LGBTIQ+, es asesinada por motivos de identidad o preferencia sexual. Gestos de humillación pública perpetúan un clima de intolerancia. Así es, pero en contraste también deben destacarse los avances logrados. La creciente visibilidad de la comunidad diversa ha impulsado reformas en materia de salud reproductiva, educación incluyente y participación política. El propio Parlamento LGBTIQI+ del 2025 fue calificado por expertos como un ejercicio histórico de construcción ciudadana. Yo creo que el mensaje que deja este evento es poderoso. La inclusión no se negocia, se ejerce. La diversidad forma parte del tejido social y debe estar reflejada en todos los niveles del Estado. Ante todo, es importante recordar que la discriminación en cualquiera de sus formas destruye los cimientos democráticos. Un Congreso que no pueda garantizar el respeto a sus representaciones simbólicas tampoco puede legislar en favor de la igualdad. Tienes mucha razón. En palabras, de hecho, de una de las participantes, dijo, no buscamos privilegios, sino la libertad de existir sin miedo. Y esta frase creo que resume el espíritu de la lucha por los derechos humanos, ese reconocimiento de la dignidad inherente de todas las personas. No podría estar más de acuerdo, porque al final la diversidad no divide, sino que enriquece. El reto es que todas las identidades, lenguas, cuerpos y formas de amar sean acogidas con el mismo respeto. Y ya para finalizar, con esta nota cerramos la sección de desarrollo de este noticiero, en la que hemos recorrido 5 realidades distintas, unidas por una misma exigencia: justicia y respeto a los derechos humanos. Al regresar, escucharemos el análisis de estos casos con nuestra compañera Jean, quien ofrecerá una reflexión profunda sobre los derechos vulnerados, los patrones que se repiten y las acciones necesarias para construir una sociedad más justa. Y sin nada más que decir, adelante, Jean. Sí, muchas gracias, Oscar. Yo creo que después de recorrer 5 historias que reflejan distintas formas de violencia y exclusión, la conclusión es clara. Vivimos en una estructura social donde los derechos humanos aún no están garantizados para todos. Cada uno de los casos que abordamos, desde la violencia sexual universitaria hasta la discriminación en espacios públicos, expone un país que lucha entre el avance legal y el regazo cultural. Los derechos vulnerados se entrelazan con una misma cadena. En el caso de la UASLP, la violación sexual y la indiferencia institucional vulneraron el derecho a la integridad física, el derecho a la seguridad y el derecho al acceso a la justicia.
En el incremento de la violencia de género se quebrantaron los derechos a la vida, a la igualdad y a la protección contra la violencia doméstica y social. En los feminicidios de niños y adolescentes se atropellaron los derechos de la infancia, la familia y la supervivencia. En la negligencia médica hacia la mujer náhuatl se vulneraron los derechos a la salud, a la no discriminación y a la vida digna. Y en el Parlamento LGBTQI+, se ignoraron los derechos a la identidad, la expresión y la igualdad ante la ley. Estas violaciones no son hechos aislados, son síntomas de una misma enfermedad, un sistema donde el Estado a menudo llega tarde y la sociedad permanece indiferente. El denominador común es la impunidad, un agresor liberado, un expediente inacabado, una disculpa institucional que aún no repara el daño. México ha confirmado más de 20 instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero los compromisos en papel no se traducen automáticamente en realidad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué las leyes no bastan? ¿Por qué el problema radica en lo estructural? Las leyes combaten los hechos, pero no los prejuicios. Las reformas cambian la letra, pero no las conductas. Los patrones que se repiten en todos estos casos son claros y dolorosos. La impunidad institucional que transforma el dolor en una rutina. La normalización social de la violencia, donde lo inaceptable se vuelve cotidiano. La falta de perspectiva interseccional que invisibiliza las tensiones de género, edad, etnia y orientación sexual. La ausencia de educación en derechos humanos que convierte el respeto en expresión, en exces... Ay, perdón. La ausencia de educación en derechos humanos que convierte el respeto en excepción, no en norma. Estos patrones perpetúan un círculo donde las víctimas no sufren una agresión inicial, sino una segunda violencia, la del silencio y el olvido. Para romperlo se requieren transformaciones de raíz. En lo jurídico, urge fortalecer los mecanismos de denuncia y proteger a quienes lo denuncian. En lo institucional, la información de derechos humanos, que debe dejar de ser un requisito administrativo y convertirse en una praxis cotidiana. A nivel social, la educación juega un papel insustituible. La escuela, la universidad y los medios de comunicación son trincheras contra la ignorancia. Educar en derechos humanos no significa memorizar artículos constitucionales, significa enseñar empatía, igualdad y justicia como principios de vida. La educación también es prevención. Cuando una sociedad enseña a las niñas que su voz vale tanto como la de los niños, cuando se les enseña a los jóvenes que amar no es dominar y que la diferencia no es amenaza, empieza a construirse la cultura del respeto. Y junto a la educación, la denuncia. Denunciar no es un acto de debilidad, sino un acto de valentía social. Quien denuncia rompe el pacto del silencio que protege al agresor. Sin denuncia no hay justicia y sin justicia no hay paz. Para que la denuncia sea posible, debe ser segura, respaldada y acompañada. También debemos mirar hacia los medios. Informar sobre la violencia implica responsabilidad ética. El periodismo debe evitar el sensacionalismo y centrarse en la verdad, en el contexto, en la dignidad. Un titular puede ser el punto de partida para el cambio o la perpetuación de los estigmas. Las acciones necesarias como sociedad son múltiples, pero todas parten de tres pilares: escuchar, educar y actuar. Escuchar, porque cada víctima necesita ser reconocida, no interpretada ni reducida. Educar, porque el cambio generacional se construye con valores, no con miedo. Actuar, porque la justicia requiere participación, no apatía. El papel de la educación es fundamental. Una educación con un enfoque de derechos humanos forma ciudadanos críticos, empáticos y conscientes de su poder para transformar realidades. Y el papel de la denuncia complementa este proceso. Hace visible lo invisible, señala lo que duele, pero también lo que impulsa para la reparación. Hoy vivimos en un tiempo en que las leyes parecen avanzar más rápido que las conciencias, pero una ley sin voluntad social es un texto muerto. Por eso, el desafío no es redactar más códigos, sino enseñar a respetarlos. La verdadera democracia no se mide por cómo se trata a quienes son diferentes, sino a quienes tienen menos poder o menos voz. No se trata de proteger derechos, sino de garantizar oportunidades para ejercerlos plenamente. Estas cinco
casos no son solo páginas de tragedia, sino espejos. Nos muestran todo lo que callamos, acaba volviendo en forma de injusticia. Por eso, el cambio no empieza en las cámaras legislativas ni en los tribunales, sino en la conciencia individual, en cada hogar, en cada aula, en cada institución. Debemos preguntarnos si el trato que damos a los demás refleja la justicia que exigimos. Y si algo enseñan estas historias, es que la dignidad no se otorga, se defiende. Muchas gracias por permitirme analizar estos casos. Espero que podamos concientizar sobre aquello en sociedad. Pasaremos a continuación con mi compañero Oscar, que nos apoya para concluir esta reflexión. Muchas gracias, compañera Lynn, por este grandioso análisis y sobre todo muy profundo. Llegamos al final de esta transmisión, pero no al final de las historias. Las 5 notas que cruzaron este noticiero no son episodios inconexos, sino una sola trama: la fragilidad de la dignidad humana frente a la indiferencia. En cada caso, la violencia no solo se manifestó con golpes o con silencios, sino también con omisiones. La omisión es la forma más discreta del abandono, y México lleva demasiado tiempo conviviendo con ella. Hoy hemos expuesto las heridas abiertas de nuestro país: una joven violentada en el lugar que debía formar su conciencia jurídica, miles de mujeres agredidas y asesinadas por quienes juraron amarlas, niñas cuyas vidas fueron arrancadas antes de entender el mundo, una mujer indígena que murió porque su lengua y su piel incomodaron a quienes debían sanar, y una comunidad diversa que sigue defendiéndose de un desprecio disfrazado de opinión. 5 historias distintas, una sola raíz: la desigualdad que normaliza el abuso y silencia la compasión. La justicia, en su concepto más puro, no consiste en tribunales o sentencias. La justicia verdadera implica equidad, memoria y respeto. Implica reconocer que cada ser humano posee un valor inherente, una dignidad que no depende del origen, el género ni la identidad. Y cuando esa dignidad es violada, toda la sociedad se desmorona un poco. El propósito de este noticiero y de esta unidad de aprendizaje no es alimentar la desesperanza, sino recordarnos que la indiferencia no puede ser nuestra respuesta final. Ante el dolor, la reacción humana más elemental debería ser la solidaridad, pero la solidaridad no puede quedarse en el sentimiento, debe traducirse en acción. Debemos comprender que los derechos humanos no son favores otorgados por el Estado ni concesiones de poder, son el reflejo jurídico y moral de la existencia misma. Son la base sobre la cual una nación se legitima cuando los derechos fallan. El Estado fracasa en su deber supremo de proteger la vida y la libertad. El desafío que enfrentamos en este siglo no es la falta de leyes, sino la falta de humanidad en su aplicación. Tenemos normas, tratados y protocolos. Lo que falta es la empatía institucional, convicción moral y educación ciudadana. Nuestros problemas no empiezan en los tribunales, sino en la cultura. Comienza cuando un profesor minimiza una denuncia, cuando un funcionario se burla de una lengua indígena, cuando un legislador ridiculiza una identidad de género o cuando una sociedad calla frente al dolor ajeno. Es en esas pequeñas grietas donde se rompe el pacto social. Por eso es necesario repetir un principio que parece olvidado: la dignidad no se discute, se respeta. La educación puede y debe ser nuestra mayor herramienta de reconstrucción, no una educación memorística, sino un formato de empatía, pensamiento crítico y ética social. Educar no consiste solo en enseñar a leer, sino en enseñar a mirar al otro como un igual. Y la denuncia, esa palabra que a veces nos incomoda, es la otra cara de la educación. Denunciar es el acto más valiente en una sociedad acostumbrada al silencio. No es confrontar por odio, sino exigir por amor al futuro. Cada denuncia real abre una puerta a la justicia y cierra una más al abuso. Hoy también debemos recordar que sin memoria no hay transformación. Las víctimas no son cifras para los informes ni nombres en una estadística. Son hijas, madres, hermanas, amigas, ciudadanos, con historias truncadas. La justicia no puede devorar lo perdido, pero puede impedir que el dolor se repita, y esa es su razón de existir. La democracia se mide no por la cantidad de leyes que produce, sino por la capacidad de cumplirlas. Una nación justa no es aquella donde los derechos se escriben con letra de oro, sino aquella donde se viven con igualdad y respeto cotidiano. Nuestra tarea como medios de comunicación, instituciones y ciudadanos es aprender a mirar de nuevo, mirar con sensibilidad, con sentido de comunidad
y con la convicción de que cada violación de un derecho en cualquier parte del país es una herida que nos pertenece a todos. Los retos son colosales: la violencia estructural, la impunidad del racismo, la pobreza, el riesgo educativo y la intolerancia siguen siendo parte del presente mexicano. Pero también hay señales de esperanza. Existen jóvenes que no callan, colectivos que acompañan, maestros que enseñan desde la empatía, periodistas que informan con verdad y comunidades que protegen su identidad sin renunciar a su dignidad. El informe de la Human Rights Watch de este año la resume bien. El futuro de los derechos humanos depende de que los ciudadanos aprendan a resistir la injusticia y a exigir transparencia. Resistir no es rebelarse contra el orden, sino recordarle al orden su deber moral. Porque cuando se protegen los derechos humanos, la humanidad prospera. Cuando se niegan, el costo se mide en vidas rotas. Y así este noticiero no pretende dar respuestas definitivas, sino abrir preguntas esenciales, como por ejemplo, ¿qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Acaso podemos mirar a los ojos del dolor sin apartar la vista? ¿Y seguiremos siendo testigos pasivos de la injusticia o nos atreveremos a actuar? El cambio no se decreta, se construye. Se construye desde cada aula que enseña respeto, desde cada institución que aplica justicia, desde cada hogar que educa en igualdad, voces por la justicia y la dignidad. Termina esta edición con una certeza: la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la justicia. Hoy más que nunca, México necesita voces que no solo denuncien, sino que propongan, que no solo se sienten, sino que actúen. Y en esa tarea cada uno de nosotros tiene un lugar, porque como enseñó alguna vez la historia, el silencio es el mejor aliado de la injusticia. Que nuestras voces nunca callen frente al abuso, que la educación siga abriendo caminos, que la justicia deje de ser promesa para convertirse en una experiencia cotidiana. Y desde este espacio reiteremos nuestro compromiso con la verdad, con la dignidad y con la esperanza. Esto fue Voces por la Justicia y la Dignidad. Gracias por acompañarnos esta noche. Que esta transmisión no termine aquí, sino que continúe en cada acto de respeto, en cada denuncia, en cada mirada, y que reconozca en el otro un ser humano con igual valor y derechos. Buenas noches, esto sería todo. Gracias.